Bueno, vamos a hablar sobre el tema de contabilidad para la gestión pública. En este caso vamos a hacer un análisis detallado de las actividades desarrolladas durante el curso para la presentación de estas actividades. Entonces, mi nombre es Anita Tiana Rodríguez y junto con mis compañeros vamos a presentar el análisis sobre la contabilidad, sobre las actividades presentadas durante el curso de contabilidad para la gestión pública. Bien, ahora voy a presentar la actividad número uno, en la cual consistía en, vamos a retomar dos temas importantes que eran el Estado y la contabilidad pública. Bien, ahora se va a hablar sobre el concepto del Estado, las funciones y la conformación. Entonces, el concepto es que nos dicen que el Estado es una entidad política, jurídica, que ejerce autoridad sobre un territorio determinado y sobre las personas que viven o están o ya tienen su hogar ahí. También tenemos unas funciones, entonces dicen que él es responsable de garantizar el orden de la seguridad en el orden, el bienestar, también lo que es la justicia dentro de una sociedad a través del ejercicio de unas funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, al igual al mismo tiempo que regula y da la financia y las financia. Entonces está conformado por dos ramas, que es la parte de la rama del poder público y las organizaciones del Estado. Entonces en la rama del poder público tenemos la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Entonces en la rama ejecutiva tenemos que se presentan los presidentes, los gobernadores y los alcaldes. Y en la rama legislativa tenemos la parte del Congreso. En la rama judicial se presenta la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo del Estado, Fiscalía General de la Nación, pero también tenemos unos organismos del Estado. Entonces, los organismos del Estado pueden ser organismos de control, organismos electorales o otros. En los organismos de control podemos tener la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. En las electorales tenemos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en otros podemos tener Banco de la República, Comisión Nacional del Servicio Civil, Autoridad Nacional de Televisión, comisiones de regulación de comunicaciones, Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de contaduría pública. Entonces, ¿qué es la contaduría pública? Esta es una rama especializada en la contabilidad que se centra en los registros, análisis y control de los seguros, bueno, de los recursos financieros y económicos de las entidades del sector público, como el gobierno central, los gobiernos locales, las instituciones gubernamentales y las empresas estatales y el objetivo principal es garantizar la transparencia de la rendición de cuentas y la eficiencia en el manejo de fondos públicos. La clave, entonces dice presupuesto público, entonces nosotros tenemos que tener un buen presupuesto público para poder generar los gastos y de las demandas. Tenemos también el registro de las transacciones. Si nosotros no hacemos el registro de las transacciones digamos, de los ingresos o de los gastos del gobierno o de la alcaldía. Eso puede generar una pérdida o a veces hasta puede generar dudas de la misma sector, del mismo estado. Los informes financieros nos ayudan muchísimo a entender la situación financiera de la empresa. Si hay pérdidas o hay ganancias. O incluso si es menor o mayor el ingreso. O es igual a las pérdidas. Y tenemos la auditoría y control. La auditoría y control es importante para estas entidades por lo mismo que si nosotros realizamos informes financieros o registros de transacciones, ellos hacen esa vigilancia continua a sus documentos. Importancia. Entonces la contabilidad pública desempeña un papel fundamental para el control de las entidades del sector público, el cual garantiza
lo que es la parte de la eficiencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos financieros de las entidades públicas o del Estado. Actividad número 2. En la actividad número 2 vimos las diferencias entre la contabilidad pública y la privada. El objetivo principal de la contabilidad pública es registrar, controlar y rendir cuentas sobre los recursos financieros y económicos del sector público, como el gobierno central, los gobiernos locales y las entidades gubernamentales. Se centra en garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de los fondos públicos. El objetivo en la contabilidad privada es satisfacer las necesidades de información de las empresas privadas y otras entidades del sector privado. Su objetivo es proporcionar información financiera precisa y oportuna para la toma de decisiones internas, la evaluación del desempeño empresarial y la rendición de cuentas de los intervalos y otras partes interesadas. En la contabilidad pública encontramos que el presupuesto es público. Es un plan detallado de ingresos y gastos del gobierno para un periodo determinado. Los recursos provienen principalmente de impuestos, tasas, contribuciones y transferencias gubernamentales. En la contabilidad privada, las empresas privadas elaboran presupuestos basados en sus objetivos comerciales y financieros y obtienen financiamiento a través de diversas fuentes, como préstamos bancarios, emisión de acciones, ventas de productos y servicios, entre otros. En la contabilidad pública, los principales usuarios de la información contable pública incluyen a los ciudadanos, los órganos de control, los responsables de la toma de decisiones gubernamentales, los organismos internacionales y otras partes interesadas en la gestión de los recursos públicos. En la contabilidad privada, los usuarios de la información contable son principalmente los propietarios, los gerentes, los inversores, los acreedores, los empleados y otras partes interesadas en la situación financiera y el desempeño de la empresa. Y como último, la contabilidad pública está sujeta a la normativa y regulación específica establecidas por el gobierno y los órganos de control que pueden variar según el país y el entorno jurídico. Y en la contabilidad privada está sujeta a regulaciones, pero estas pueden variar según la industria y el tipo de empresa. Además, las empresas privadas pueden optar por seguir estándares contables internacionales, como lo son las NIF y las PCGA o principios de contabilidad generalmente aceptados. Encontramos el activo, el pasivo y el patrimonio en la contabilidad pública. En la contabilidad pública, el activo representa los recursos financieros y económicos controlados por la entidad gubernamental que espera que generen beneficios futuros. Estos pueden incluir efectivo, inversiones, propiedades, infraestructuras, equipos, inventarios y cuentas por cobrar, entre otros. El activo se divide en dos categorías principales, el activo financiero y el activo no financiero. El activo financiero incluye efectivo, inversiones financieras y cuentas por cobrar. El activo no financiero incluye propiedades, infraestructuras, equipos y otros activos no financieros. Tenemos el pasivo en la contabilidad pública, el cual representa las obligaciones financieras y compromisos futuros de las entidades gubernamentales. Esto puede incluir deudas, préstamos, bonos emitidos, cuentas por pagar y otras obligaciones financieras. El pasivo se divide en dos categorías principales, el pasivo financiero y el pasivo no financiero. El pasivo financiero incluye deudas, préstamos y otros compromisos financieros, mientras que el pasivo no financiero incluye obligaciones futuras relacionadas con pensiones, beneficios de empleados, contratos y otros compromisos no financieros. El patrimonio en la contabilidad pública representa los recursos financieros netos de la entidad gubernamental, es decir, la diferencia entre los activos y los pasivos. En el sector público, el patrimonio también puede incluir fondos específicos, reservas y superávit acumulado. El patrimonio se divide en dos categorías principales, el patrimonio neto y los fondos específicos y reservas. En el patrimonio neto encontramos la diferencia entre los activos y los pasivos, los cuales representan la riqueza neta de la entidad gubernamental. Y en los fondos específicos y reservas incluye los fondos designados para propósitos específicos como fondos fiduciarios, fondos de pensiones, fondos de reserva y fondos restringidos. Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Guzmán Romero y aquí vamos a hablar sobre la actividad número 3. Aquí vamos a hablar del activo y pasivo patrimonio en la contabilidad pública, tanto como los ingresos, gastos y costos. Los ingresos en la contabilidad pública provienen principalmente de impuestos, tasas, contribuciones, transferencias
intergubernamentales, ingresos por ventas de bienes y servicios, ingresos financieros, entre otros. Los costos en la contabilidad pública son un elemento fundamental para el adecuado registro y control de los recursos financieros en entidades gubernamentales. Estos costos incluyen todos los gastos asociados con la prestación de servicios públicos, la ejecución de proyectos, la adquisición de bienes y cualquier otra actividad relacionada con la función pública. Y los gastos en la contabilidad pública incluyen el gasto corriente, que se distinta a la operación regular del gobierno, como los salarios, los servicios públicos, suministros, etc. Y el gasto capital, que se utiliza para inversiones a largo plazo, infraestructuras, equipamiento, etc. Las normas internacionales de información financiera, las NIF, son un conjunto de normas contables internacionales desarrolladas por el International Accounting Standards Board, IASB, que establecen principios y procedimientos contables para la preparación y presentación de estados financieros. En el contexto de las subvenciones del gobierno, hay diferencias entre las NIF plenas, las NIF para las pequeñas y medianas entidades, NIF para las pymes y las NIC 20, Normas Internacional de Contabilidad número 20, y la sección 24 de las NIF para las pymes. Aquí te explico brevemente cada una. Las NIF plenas y NIF para las pymes. Las NIF plenas son aplicables a entidades que cotizan en bolsa o que están sujetas a regulaciones específicas de revelación de información financiera. Estas normas son más detalladas y complejas. Las NIF para las pymes están diseñadas para pequeñas y medianas entidades que no cotizan en la bolsa y que tienen requisitos de información financiera más simples. Son una versión simplificada de las NIF plenas y se centran en la relevancia, la fiabilidad, la comparabilidad y la comprensibilidad de la información financiera para los usuarios. La NIC 20, subvenciones del gobierno. Las NIC 20 establecen los principios contables para el reconocimiento, la presentación y la revelación de las subvenciones gubernamentales que incluyen ayudas en efectivo, beneficios fiscales y contribuciones monetarias. Esta forma se aplica tanto en entidades que aplican las NIF plenas como en las que le aplican las NIF para las pymes. La sección 24 de las NIF para las pymes, subvenciones del gobierno, para las pymes proporciona orientación específica para la contabilización de las subvenciones gubernamentales en entidades que implican las NIF para las pymes. Esta sección simplifica y adapta los requisitos de las NIC 20 para hacerlos más adecuados para las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas. Gracias. Buenas tardes, a continuación vamos a hablar sobre la actividad número el cual los análisis de estados financieros. Un análisis financiero es una herramienta fundamental para evaluar la salud y el desempeño de la empresa. A través de estos estudios de los estados financieros, como es el estado de resultados, el estado de situación financiera, se pueden obtener percepciones valiosas sobre la situación económica de la empresa. El análisis de ingresos revela fuentes de ingresos y contribución a la rentabilidad, mientras que el análisis de costos y gastos identifica áreas de eficiencia y de posibles mejoras en la gestión. Por otro lado, vamos a ver que el análisis vertical en los estados financieros permite entender la estructura y la composición de los ingresos, gastos, activos, pasivos, patrimonios netos en relación con el total, lo que facilita la identificación de tendencias y de comportamientos entre las empresas.
Por último, pues el análisis horizontal nos permite identificar mediante comparaciones de años anteriores o periodos contables anteriores o consecutivos, nos ayuda a detectar tendencias a lo largo del tiempo y identificar otras problemáticas que requieran de una atención por parte de sus directores. Y pues básicamente la parte de análisis en una empresa proporciona una visión integral en la salud financiera eh, de dicha compañía, de dicha empresa. Esto le permite a los gerentes tomar unas decisiones más informadas y más estratégicas, lograr identificar cuáles son las fortalezas, las debilidades que tiene la empresa y también pues asimismo mirar cómo está su situación económica. Esta es una herramienta invaluable, ya que nos permite a los grandes gerentes, a las grandes personas, a las que están desempeñando ese rol de líder, eh, generar un una gestión más efectiva y trazarse objetivos financieros mucho más fundamentados. Esta herramienta contribuye a un crecimiento y una sostenibilidad a la empresa en el entorno empresarial y cada vez pues ayuda a que la empresa se posicione mucho mejor en su sector. Y nada, pues muchas gracias. Esta parte ya de los análisis financieros.